Bienvenidos a Negocios en Red, un podcast para que emprender no sea un camino solitario ni abrumador. Te acompañamos en este recorrido con experiencias, aprendizajes y acciones claras para que puedas construir un negocio rentable, sostenible y con propósito. Quédate que ahora empezamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de entrevistas. Hoy tenemos a Marian. Marian se define como española de origen, japonesa de corazón. Hace 14 años dejó España para mudarse a Reino Unido, donde se convirtió en codirectora de un hotel de 5 estrellas en Oxford. Tras una estancia en Japón y graduarse como traductora, trabajó para el gobierno de Reino Unido gestionando cursos. En 2020 se pasó al mundo online y ahora vive en Portugal, acompañando a emprendedoras de más de 5 países como mentora de negocios online en expansión. Bienvenida, Marian, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Nati, por esa presentación maravillosa y por invitarme a este maravilloso podcast. A vos, gracias por estar acá. Eh, bueno, Marian, un montón de experiencia, de trayectoria, de países. Contanos cómo fue esto Sí. de comenzar en otro país, qué fue lo que te llevó a tomar la decisión, cómo empezaste en ese mundo y bueno, luego Sí, lo que te llevó hasta hoy al emprender y demás. Así que bueno, sí, pues comencemos por el... la primera vez que me mudé, o sea, fue en el 2010, hace ya, Ujú, bueno, casi 15 años, se puede decir. No he cumplido tal los cual. 15, pero ahí estoy los 14, ¿no? Y la verdad es que yo la primera vez que me mudé a otro país, fue la primera vez que yo cogía un avión, la primera vez que yo salía de mi país, fue como todo lleno de primeras veces, ¿no? Y mi objetivo en esa vez lo que fue era realmente aprender el idioma, porque yo he estudiado, la primera vez que estudié, ¿no? Como digo yo, fue realmente mi foco era gestión de hoteles. Por Ujú. eso yo sabía que necesitaba mejorar el nivel de inglés, que en ese momento no tenía, o sea, cero, cero inglés. Y dije, bueno, pues tengo que hacer algo y yo veía que en España al final no podía, o yo en mi caso no podía mejorar inglés como yo quería. Entonces dije, bueno, pues voy a probar fuera. Y he de decir que como mucha otra gente, mi objetivo no era quedarme allí. O sea, mi Ujú. objetivo era, bueno, voy 3 meses, en principio, 3 meses, ¿no? Como mejoro un poco el idioma, cojo un poco confianza, ¿no? Que era lo que también necesitaba. Y a partir de ahí digo, ya vuelvo a España y ya trabajo en hoteles o en lo que sea. Y eso fue como la primera vez que yo salí del país y me mudé, entre comillas, porque mi objetivo eran 3 meses. Ahora, claro, Bien. me quedé un poquito más. La vida va Pero sí. llevando a cada paso, ¿no? Que por ahí uno no lo planea, pero es lo que nos va sorprendiendo. Eh, Sí, y ahí, totalmente. ¿cómo fue que pasaste a ser codirectora y luego tu vínculo con Japón? Bueno, pues al final me quedé obviamente en Inglaterra, ¿no? Ujú. A seguir mejorando y empecé a trabajar en hoteles allí en Inglaterra. Y trabajé en varios hoteles y uno de ellos que fue en el que me dio la oportunidad, ¿no? De progresar, de crecer dentro de la empresa. Entonces yo empecé en ese hotel como recepcionista. Ujú. Y me hicieron varias pues subidas, ¿no? Al final de puesto de trabajo dentro del mismo hotel hasta que llegué a ser codirectora en un plazo de 2 años y medio, 3 años. O sea, fue brutal. Pasé por diferentes puestos y al final, pues ahí me quedé. Y estuve como codirectora unos 2 años. Ujú. Lo que pasa es que, bueno, como todo, ¿no? Era un trabajo muy demandante. Era un trabajo en el que yo no llegaba a los 30 años, tendría 28, 29 más o menos, y, o sea, jovencita, Ujú. y tenía mucha responsabilidad. Trabajaba, estaba como en llamada todo el día, aunque yo no estuviera en el hotel físicamente como codirectora, tenía que estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces llegó un momento que yo físicamente mi cuerpo no daba para más, mi mente no daba para más, ¿no? Entonces, o sea, incluso llegué a estar enferma, a ir al hospital por el burnout, porque Ujú. realmente no podía. Y eso fue para mí como una llamada de atención, ¿no? Una llamada de decir, esto, tienes 29 años, ¿no? 28 tendría en aquel momento. Y es como, ¿esto es lo que quieres? ¿No? Ujú. Para siempre ya, ¿no? Y en ese momento fue cuando me replanteé cosas y algo que a mí siempre me ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho siempre la cultura asiática en general, pero Ujú. Japón en particular, ¿no? Y en ese momento lo que hice fue, dije, bueno, voy a echar como la aplicación para la universidad allí en Inglaterra para estudiar traducción con lenguas modernas, incluyendo el japonés.
Era muy raro que te fueran a dar una beca o lo que sea, pero dije, mira, voy a intentarlo, si surge, pues no tengo nada que perder. Lo eché y me cogieron. Entonces, claro, yo eso lo vi como, pues ese como, bueno, ese es el destino, ¿no? Como que tiene que ser así y ha sido así, me han cogido. Entonces al final dije, bueno, pues voy a escucharlo. ¿Por qué no? Así que me mudé a otra ciudad diferente porque la universidad era en la otra punta del país. Entonces Ujú. me fui a otro sitio diferente de Inglaterra, sola, cogí todas mis cosas, me mudé y empecé allí a estudiar japonés. Y estuve 4 años en la universidad, ya de adulta, ¿no? Porque obviamente la gente normalmente va a los 18, los 19, y Tal tenía cual. ya casi 30 años, ¿no? Entonces se vive de una manera diferente de decirlo. Pero sí que es verdad que es algo que yo había escogido, ¿no? Por mí misma, no es algo que pasa a la universidad por ir. Y nada, durante ese tiempo tuve la oportunidad de ir un año a vivir a Japón. Ujú. Qué lindo, qué Entonces, de lindo. ahí que yo dijera, bueno, quiero, sí, tipo como de intercambio, ¿no? Que era como, bueno, puedes coger la carrera sin ese año o con ese año. Yo dije, mira, ya que estoy ahí, voy a aprovechar. Entonces dije, bueno, no me importa como estar un año fuera, ¿no? Porque es increíble. Y luego volver y acabar ya la universidad y graduarme. Entonces cogí esa opción y estuve un año en Japón, estuve estudiando y luego también estuve 3 meses viajando sola por Japón. Y la verdad es que una experiencia increíble. Y luego tuve que volver a Inglaterra para ya hacer el último año de carrera y graduarme. Y ahí pasó COVID, pandemia, ¿no? Ujú, ujú, Esa época tan así. Y ahí justo fue donde me tenía yo que graduar ese ujú. año. Bien. A Sí, muchos nos agarró en esa etapa de graduación, de estudios, de cambio, y bueno, el COVID nos sí, atravesó a todos. Eh, bueno, y sí, ahí sí. fue cuando también empezaste a emprender por tu cuenta, ¿no es cierto? Sí, bueno, y fueron dos cosas al mismo tiempo. Es que empecé a trabajar en ese momento, como sabía que no podía salir del país, porque yo quería irme a Japón, pero obviamente no era factible, empecé a trabajar para el gobierno de Inglaterra. Y después de empezar a trabajar para el gobierno de Inglaterra, después de unos meses, como a finales del 2020, es cuando yo descubrí el mundo online, ¿no? Y es cuando dije, al mismo tiempo que yo estaba trabajando para el gobierno de Inglaterra, empecé mi emprendimiento. O sea, no es que dejara una cosa y empezara otra, sino que al mismo tiempo lo fui haciendo para, bueno, pues para ver si realmente el mundo online era para mí, porque yo nunca me había planteado el emprender. O sea, Ujú. es algo que nunca se me haya pasado por la cabeza, no es que yo dijera, bueno, tengo alma emprendedora, o sea, no. Siempre había dicho que iba a trabajar para alguien, pero bueno, las cosas cambian, ¿no? Entonces, sí, al principio fue como intentar llevar las dos cosas, ¿no? Porque al final la seguridad de tener un trabajo fijo, mientras yo me podía permitir el explorar lo que es estar en el mundo online, ¿no? Esa parte. Me llama mucho la atención cómo es común esto de uno se pone metas, tiene pensado algo y de Mm, repente la vida te muestra otras cartas y elegimos otras que no teníamos ni pensado. Es increíble cómo es común esto en todas las personas. Por eso, nada, súper importante la flexibilidad, estar abierto al cambio, mm, escuchar, totalmente. reflexionar, replantearse todo como vos Sí. mismo lo hiciste. Así que nada, resalto eso como importante. Eh, Ujú. y también que vos decías que no tenías ni pensado emprender. ¿Cómo fue que surgió la idea de emprender? Y además, ¿cómo surgió la idea en qué emprender? Bueno, pues mira, otra de esas cosas que, pues ya sabes que como yo digo, Facebook y los anuncios de Facebook y eso que te escucha el móvil, ¿no? Cuando hablas y esas cosas, ¿no? Pues en ese momento que yo estaba muy bien en el trabajo, la verdad, pues porque al final era un trabajo fijo y estaba muy bien, pero soy una persona a la que a mí me gusta, soy muy creativa, me gusta hacer cosas nuevas, me gusta algo que sea alineado a mí, que a lo mejor hoy puedo hacer una cosa, mañana otra, tener esa flexibilidad dentro de mi puesto de trabajo, ¿no? Entonces, eso sabía que no lo tenía en ese sitio, aunque Ujú. estaba muy bien y tal, pero esa parte no la tenía. Y ahí, pues digo que Facebook o alguien me escuchó, ¿no? Y me salió un anuncio de pues tipo un webinar, una masterclass, algo así, sobre alguien hablando de los negocios online, de emprender online, de la libertad geográfica, de tal, y a mí eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? El Ujú. tener esa libertad de yo hacer lo que quiero, tener los clientes que quiero también, ¿no? Elegir con quién trabajar y sobre todo la libertad de elegir dónde, desde dónde quiero trabajar. Ujú. Entonces cuando lo vi dije, uy, esto me gusta. Y entonces me fui a esa masterclass online así gratuita, ¿no? Que había. Y al final, pues te vendían, obviamente, ¿no?
entrar como una especie de máster de marketing digital, de negocios, ¿no? En el que dentro de ese máster podías elegir como una especialidad. Dentro, por ejemplo, podías elegir redes sociales, podías escribir Ujú. copywriting, asistente virtual, bueno, había diferentes cosas. Yo en mi caso, por ejemplo, elegí el de asistente virtual y project manager, Ujú. porque dije, bueno, todo esto es de administración y gestión y yo ya he dirigido un hotel, o sea, tengo todo ese conocimiento, pero no lo tengo aplicado al mundo online. Entonces Ujú. dije, bueno, pues es como que lo que más me resonaba en ese momento. Y entonces ahí empecé. Empecé a formarme ahí y mis primeros clientes salieron gracias a la comunidad de esa formación de los mismos compañeros. Al final, pues empezaron a llegar los primeros clientes. Así que ahí tuve, la verdad es que suerte. Genial, genial. Bueno, pero también lo Sí, importante es, empezaste en paralelo con tu trabajo, sí. bueno, por ahí está bueno eso también como para nada, ir evaluando, ir estudiando, entonces no Ujú. lanzarse de cero, lo cual también está bueno para tener mayor Sí. tranquilidad quizás, porque a lo mejor no, hacer las cosas más con disfrute y con tranquilidad y Mm. no hacia las apuradas que a lo mejor terminan no saliendo bien. A veces es una necesidad, pero bueno, Ujú. si está la posibilidad, está buenísimo. Sí, yo siempre digo que al final hay que ser flexibles, ¿no? Y que lo importante es, bueno, quieres hacerlo, pero no estás muy segura, bueno, pues intenta, ¿no? Yo lo que hice fue eso, decir, bueno, a ver si esto me gusta primero, porque no lo había hecho nunca realmente, ¿no? Entonces dije, a ver si luego, como que dejo el trabajo, empiezo con esto, no me encuentro cómoda, no me gusta y ya tengo que estar volviendo, tengo que, ¿no? Entonces, el que las personas creo que tengan que no se exijan tanto a veces, ¿no? Que nos exigimos mucho y que vean que, bueno, que hay diferentes maneras de empezar su camino emprendedor y que cada persona es diferente y tiene una situación diferente. Ujú. Tal cual, tal cual. Y volviendo a todo tu inicio, ¿cómo crees que Sí. todo lo que fuiste aprendiendo, todos los trabajos, todos los viajes, cómo eso impactó en tu emprender, en tu negocio? ¿Cuáles son los mayores aprendizajes que sacaste de toda esa experiencia previa? Uf, es que nos podemos tirar aquí todo el día. A ver, aprendizajes, yo creo que hay muchos porque cada puesto de trabajo en el que he estado, yo creo que a día de hoy, ¿no? Todo lo implemento. De Ujú. una manera u otra, siempre aprendes mucho, ¿no? Creo que tanto de los momentos bonitos como de los momentos menos bonitos, ¿no? Que creo que ahí también está la clave, Tal el cual. aprender de esos desafíos. Ujú. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, que la manera en la que yo acompaño a mis clientes en mentoría hoy día, mucho de esto ayuda el que yo haya sido asistente virtual al principio, ¿no? El que yo haya sido project manager porque yo he gestionado los negocios de mis clientas. Todo lo que he aprendido gestionando un hotel es algo que yo intento llevar. Incluso la parte en la que yo dejé el hotel por cómo me sentía es algo que yo, Ujú. esta parte de alinear el negocio, ¿no? Contigo, con tu energía, con tu estilo de vida, es algo que para mí es fundamental por lo que yo pasé. ¿No? Ujú. Como que yo llegué a ese momento que dije hasta aquí, ¿no? Y yo quiero acompañar a personas que creen negocios que al final les soporten como son ellas, como su estilo de vida, como ellas quieren estar, ¿no? Y eso lo he aprendido realmente y mi foco yo sé que está ahí por lo que yo he pasado. Y también, oye, no es una experiencia bonita, pero la intento convertir y ayudar a mis clientes a que no pasen por eso, ¿no? Entonces creo que cada cosita que he estado haciendo deja huella de una Tal manera cual. u otra. 100% de acuerdo. Sí. ¿Y cómo gestionas las emociones también? Porque mencionaste lo del burnout en su momento. Sí, Hoy, nada, como empleada en relación de dependencia, quizás tenemos unas sí. emociones como emprendedora, otras que tampoco son tan distintas, pero ¿cómo gestionas tus emociones? Porque también es un subida y bajada las emociones en el emprender como dueña de negocio. eh, que quizás son experiencias nuevas de las que antes habías vivido, pero también pudiste tomar algo de lo que ya habías vivido y cómo habías Mm. manejado eso. Sí, bueno, pues yo realmente la verdad es que con el emprendimiento se aprende mucho de autoconocimiento, ¿no? De desarrollo personal y me ha ayudado mucho el emprender, el conocerme a mí misma. O sea, yo hay cosas que antes de emprender no conocía de mí misma, ¿no?
por ejemplo, a ver, yo ahora mismo la manera en la que estructuro mi semana, la manera en la que estructuro mi día, es todo para sostener esas emociones, sean arriba o sean abajo, ¿no? El aprender a ser, en mi caso, flexible, ¿no? Y decir, bueno, hoy tenía planeado hacer X, pero la energía que tengo no es para eso. Pues en lugar de empujarla y agobiarme, tirarme 3 horas ahí intentándolo, pues digo, no, pues lo dejo para otro día. ¿Qué tiene mi energía hoy? ¿Qué me pide? ¿Me pide hacer esto? Pues voy a hacer esto, ¿no? El Ujú, intentar no ser, en mi caso, tan estricta, ¿no? Como, porque cuando yo llegué y empecé el emprendimiento, yo venía, pues lo que digo, trabajar en hotel, trabajar en sitios que tenías una estructura, ¿no? ujú. Y había que hacer lo que había que hacer. Entonces, el empezar un emprendimiento muchas veces no nos damos cuenta y nos llevamos esos hábitos al emprendimiento. Ujú. Y decimos, como, vale, tengo que hacer eso, tengo que hacer esto. Y es como, hay que pararse, ¿no? Y pensar, a ver, el negocio es mío. El caso es que eso tiene que estar hecho, vale. ¿Tiene que ser hoy? Pues no, puede ser mañana o puede ser tal, ¿no? El también identificar tu energía, identificar qué te viene bien, cuándo estás más creativa, cuándo no. Obviamente yo sé que las mujeres también es un poco diferente a los hombres, por ejemplo, porque también nos movemos mucho por los ritmos de nuestros ciclos, ¿vale? Ujú, También hay que tenerlos en cuenta. Y eso ujú, también te empodera muchísimo el poder reconocer eso y poder tal. Yo, por ejemplo, también utilizo mucho, incluso con mis clientas, el diseño humano, ujú. que es otra herramienta, ¿no? También para conocerte y a mí me ha ayudado muchísimo. O sea, el saber qué tipo de diseño humano soy, me ha ayudado a saber cómo tengo que vender mis servicios, cómo tengo que gestionar mi agenda, cómo tengo que comunicarme con clientes o con mi audiencia, ¿no? Entonces creo que el estar abiertas a ser flexibles, al autoconocerte, ¿no? Y sobre todo, en mi caso por lo menos, el darme tiempo para desconectar. El que Sí, no es hacer, hacer, hacer por hacer. No, es el de, bueno, cuando hago foco, realmente hago foco en lo que necesito. Pero necesito tiempo para salir, para desconectar, porque a mí, por ejemplo, en mi caso, eso me devuelve la creatividad, me ujú. devuelve la energía, ¿no? Entonces, al principio yo lo veía más como, bueno, si me tomo el día libre, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Ese Sí, era como mi yo principiante, ¿vale? sí, sí. Y ahora es como, no, necesito cogerme el día porque sé que al día siguiente voy a estar con un montón de ideas, muy creativa, muy a full, con foco. Entonces también el conocer esas parte de ti, ¿no? Creo que es muy importante y eso, y el ser flexibles con nosotras mismas al final. Sí, sí, súper importante lo que mencionas del autoconocimiento. Yo también creo que es imprescindible para crecer, para crecer y para sostener un Sí, negocio y nada, y todo lo importante para nosotros en la vida, relaciones y trabajo, salud, es autoconocerse y evolucionar constantemente porque somos seres que evolucionan, el entorno evoluciona, entonces nosotros tenemos que seguir eso y poder seguir creciendo y acompañando ese proceso. Así que creo que es súper valioso lo que mencionas de autoconocerse, más allá de todos los conocimientos técnicos que uno pueda tener. Y otra sí, pata fundamental que para mí también es súper importante es el entorno, la red, de quienes nos rodeamos. por Contanos un poco supuesto. cómo influye eso en tu vida, en tu negocio, de quiénes te apoyas, de con quiénes te sostenes, a quiénes sostenes, cómo es tu red y cómo enriquece eso en tu entorno y vos el resto. Yo creo que el tener ese entorno es una parte clave para poder crecer y para poder sentirte apoyada, no sentirte sola. No, Ujú, al final. ujú, Sí que es verdad que yo también es otra, pues que lo he aprendido con el tiempo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estoy en diferentes comunidades de emprendedoras. ujú, Siempre he intentado de una manera u otra estar en algún tipo pues, de membresía, club, ¿no? Como sea, algún tipo de comunidad, ya sea presencial o online. Siempre presencial es diferente, ¿no? Es otra manera. Pero también sabemos que hoy en día estamos en un mundo online, en un mundo digital y hay que estar abiertos a todo. Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo formo parte ahora mismo solamente de un club en el que sí que es verdad que de vez en cuando hay eventos presenciales, pero ujú. principalmente es online. Y ya sea ahora o antes siempre he formado parte porque las conexiones el tener hay gente que está pasando por lo mismo que tú o que ya ha pasado por ahí, ¿no? Alguien que está más adelantado y que te puedas apoyar, ¿no? También no es solamente tiene que ser alguien, puede ser alguien en tu mismo, como digo yo, etapa, ¿no? Del negocio, puede ser alguien que ya está en otra etapa más avanzada y te puedas inspirar de esa persona o te pueda ayudar a ciertas cosas, ¿no? El entorno creo que hoy día es muy importante y una de las cosas que, por ejemplo, en mi caso yo siempre
menciono mucho es la parte de incluir, por ejemplo, en mi estrategia de visibilidad, aparte de sí, crear contenidos y bueno, eso que no, al final los contenidos están ahí. Yo siempre meto el asistir a eventos de networking dentro de mi estrategia de negocio. O sea, está Ujú. incluido esa inversión, porque también al final es una Sí, inversión de tiempo y de dinero, ¿no? A ver, no hay que... Pero sí que es verdad que la retroalimentación de ahí, todo lo que llega de ahí, es muy poderoso, ¿no? Y es otro tipo de conexión diferente que creo que hoy día más y más está como volviendo, ¿no? Como tal que cual. hubo un tiempo que no estaba tan presente y ahora estamos otra vez volviendo más a lo presencial, que a mí, que yo adoro y me encanta. Ujú. Pero sí creo que hay que darle muchísimo valor porque, bueno, porque de ahí, por ejemplo, yo he encontrado mi mejor clienta con la que llevo trabajando años, la conocí en un evento hace 3 años. ¿No? Y llevo 3 años casi trabajando con ella. Colaboradoras, amigas, ¿no? Que son ahora amigas, emprendedoras, al final las he conocido en eventos. Entonces, para mí, la parte de comunidad, sobre todo como emprendedoras digitales, ¿no? Que al final estás un poquito más sola, tengas equipo o no tengas equipo, que eso también, ¿no? Por supuesto, pero aún así es diferente. Entonces, creo que el formar parte de una comunidad hoy día creo que es fundamental para no solamente de parte estratégica, sino también la parte humana, ¿no? De Sí. tener ahí otra persona con quien que esté pasando por, o que haya pasado por lo mismo que tú. Sí, tal cual, 100%. Nada, como mencionas también esto de Sí, la presencialidad, cada vez se le está dando más relevancia uno por ahí está saturado de tanto virtualidad, inteligencia artificial que uno tiene que también volver a conectar con lo humano y nada, mm, es súper importante crear esos espacios. eh, es por ahí también salir de la zona de confort, por ahí uno está en su casa tranquilo y empujarse a salir a veces cuesta, pero nada, es súper, súper importante. Un poco avanzando por otros temas en relación sí, a el camino emprendedor, o vos ya hace varios años estás emprendiendo, sí. ¿cuáles son quizás los desafíos más grandes que has superado y cuáles fueron las claves para superar esos desafíos y para seguir creciendo? Bueno, he pasado varios, bastantes desafíos. Diría que, bueno, uno de ellos, que lo he tocado ya un poquito antes, es la parte de aprender a gestionar mi negocio o a Ujú. liderar mi negocio sin agotarme. Eso para mí, ese fue como el primer año, año y algo, ¿no? De realmente un desafío, porque yo como que sí que lo quería dar todo, ¿no? Como lo quería dar todo en mi negocio, que es totalmente normal, ¿no? Y no entendía un poco esa parte de, bueno, es que estés 10 horas al día haciendo cosas no significa que el impacto de esas cosas vaya a ser el que tú quieres, ¿no? Tienes que realmente elegir en qué quieres poner foco para que te dé el impacto X, ¿no? X resultados. Entonces, esa parte sí que me costó un poquito, fue un poco desafiante para mí gestionarlo, ¿no? Pero como ya había pasado por el burnout del hotel, ya como que reconocía los síntomas. Entonces cuando yo estaba ahí como acercándome dije, hay que parar, esto no puede seguir así, ¿no? Ahí en ese momento fue donde empecé a investigar más sobre desarrollo personal, ahí es cuando la primera vez que me apareció lo del diseño humano, no sabía ni lo que era, ¿no? Empecé a investigar cuál es el mío, entendí un poco que mi foco, por ejemplo, no está tanto por ejemplo, vender, vender, vender o hacer cosas, sino es el guiar y esperar a que la gente venga a mí, ¿no? Entonces la manera en la que yo tengo que comunicarme, tengo que hacer cosas es diferente a otra persona con otro perfil diferente en diseño humano, ¿no? Y también la parte de que, bueno, que no tenía que hacerlo todo sola. Tal cual. O sea que el delegar, el Sí. confiar en otros, ¿no? También forma parte del emprendimiento y de tener un negocio. Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Como que venía todo un poco junto. Y ahí también al principio empecé a delegar de forma pues puntual, ¿no? Bueno, a lo mejor necesito ayuda con esto específico, no es mi expertise, no quiero destinar, porque al final es eso, ¿no? Bueno, yo puedo aprenderlo, a mí me encanta aprender cosas, puedo aprenderlas, sí. También es verdad que me va a llevar mucho tiempo aprenderlo para luego poder implementarlo y en ese tiempo yo podría estar atendiendo a X clientes en lugar de hacer eso y delegar eso a alguien que ya sabe hacerlo. Ujú, ujú. ¿No? Entonces ahí empecé como puntualmente a delegar, vale, pues con esto no voy a
dedicar el tiempo a otra cosa y voy a confiar en alguien más que lo haga. Con lo que lleva eso, ¿no? Al final también el de, bueno, lo hago yo mejor que esta persona, ¿cómo lo hará? Confío, no confío, ¿no? Bueno, esos miedos al principio, las primeras veces que delegas. Entonces, bueno, cosas se aprenden también. Cosas que salen bien y cosas que no salen tan bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, hay de todo. Ahora mismo, por ejemplo, tengo una persona en mi equipo solo, pero estoy muy contenta, la verdad. Llevo más de un año trabajando con ella y ella se encarga la parte de las redes en mi Instagram español, porque tengo dos, uno en inglés y uno en español para los dos mercados. Y tengo mi community manager, que es la que me lleva toda la parte en español. Y entonces, así yo por lo menos esa parte me la olvido, que para mí es mucho tiempo, es mucho Ujú, trabajo, que ujú. yo lo puedo dedicar a otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que la parte esa de liderar sin agotarte y el confiar en otros, eh, te puedo decir que es el mayor, ¿no? Creo que desafío hasta el día de hoy. Sí, 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 la importancia de delegar y también, bueno, Mm, la importancia por ahí en delegar en personas que también sean distintos a nosotros, que sean mejores que nosotros sí. en cada área, por supuesto, que eso te eleva, te potencia Mm. y el saber elegir también de quién rodearte, como mencionamos también de la red, es súper, súper importante. ¿Qué consejo has recibido o algo que te haya hecho clic, que hayas dicho, esto la verdad que me marcó, me sirvió muchísimo? ¿Hay algo que tengas en mente que puedas traer? Mm, Pues mira, un consejo. Bueno, hubo uno ha habido varios, ¿vale? Pero creo que hubo uno que era como... Hubo un tiempo en el que yo estaba como muy enfocada en crear contenido. Ajá. Pues tengo que crear un montón de contenido, tengo que crear un montón de... Así como el foco, ¿no? De, bueno, pues no Ujú. hay otra cosa, pues creo contenido, que está muy bien, ¿no? Y alguien me dijo como que, bueno, deja de hablarle como al algoritmo, ¿no? Al Ujú, tal, y hablaré a las personas, ujú, ¿no? Como si quieres construir realmente cuál es el foco, ¿no? De por qué estás creando el contenido. Y para mí era crear una comunidad, ¿no? ujú, Entonces era como, bueno, pues si quieres crear una comunidad, al final da igual que hagas 5 posts o 10 stories o lo que sea, ¿no? Al final, ¿a quién le estás hablando, ¿no? Cuando te muestres, muéstrate con esa intención, con esa coherencia, ¿no? Para que al final atraigas a esas personas que quieres que estén en tu comunidad, ¿no? Entonces eso fue como que algo que yo sé, que yo lo sé, pero que hasta que no te lo dice alguien de sí, fuera, sí, como que no despiertas. No sé, sí, ¿no? sí. Entonces La ahí eso me hizo como importancia. parar, ¿no? Sí, la importancia de Y la dije, mirada ajena, que por ahí uno está viciado de lo suyo y hasta que no te lo nada, te lo dicen y decís, ah, sí, tenés razón, pero si no te lo dice alguien, entonces también está sí, la importancia de preguntar a otros, de escuchar a otros que tienen para decirte, porque tal cual sucede así muchas veces. sí, Y, sí. y un consejo que vos darías desde Marian, desde tu experiencia, a quienes están emprendiendo, a quienes desean emprender. Un consejo, bueno, es que hemos dicho muchas cosas, ¿sabes? Ujú. Pero un consejo yo creo que es el que decía, bueno, ya con la misma temática que estábamos hablando, un poco el de cuida tu energía. O Ujú, sea, ante todo, creo que por mucho que tengas un negocio, creo que tu ujú, energía es tu mayor activo. Porque al final, detrás del negocio hay una persona. Ya sea marca personal o no. La verdad que la mayoría de mis clientas, por ejemplo, son marcas personales, ¿no? ujú, Pero sea lo que sea, comercial o personal, ¿no? Al final hay una persona detrás. Entonces, sí que es verdad que muchas veces cuidamos mucho en la estrategia, cuál es el siguiente paso, cuál es mi objetivo, que está bien, porque yo soy la primera que me encanta la estrategia, ¿no? Pero con todo esto he aprendido que al final tú, ¿no? Y tu energía es el mayor activo que tienes. Entonces, no te enfoques en hacer más, sino bueno, con la energía que tengo hoy, qué dos acciones puedo hacer que vayan a seguir como la acción, ¿no? Para el futuro, para llegar a ese objetivo que tenga, ¿no? ¿Qué dos cosas tengo que hacer hoy? Porque muchas ujú. veces te pones como un montón de cosas en la agenda para esta semana, para este día, ¿no? Y no tienes a lo mejor ese día la energía, o no puedes, o no te encuentras bien, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces también el cuidarse a uno mismo y el saber cuándo parar y cuándo y a qué dedicar la energía y poner foco, creo que es fundamental. Excelente, sí, hoy más que nunca creo que es muy importante poner prioridades, a qué poner el foco y como decís vos, esas dos actividades que van a ser
el efecto dominó que va a impactar al Exacto. resto de tus actividades y poner foco ahí en lo importante para cada uno es hoy, nada, cada vez más esencial y priorizar eso, ¿no? Sí. Bueno, Marian, nada, quiero agradecerte por todo lo que compartiste hoy, todo lo que trajiste a la mesa, súper enriquecedor para todos. Eh, Así que bueno, Muchas nada, gracias. darte un Todo un placer. agradecimiento muy fuerte por tu A ti, tiempo a ti. y bueno, nada, estamos en contacto y seguimos creciendo y compartiendo experiencias, ideas y nutriéndonos. Claro, claro que sí. Y si a alguien le interesa saber cómo pueden trabajar conmigo, sé que tú tienes toda la información para contactarme. Así que quien quiera hablar, charlar un día, pues aquí estoy disponible. Sí, sí, contanos dónde podemos encontrarte también para que puedan Ah, seguirte. sí, sí, por supuesto. Realmente yo por donde más me muevo, como digo, es Instagram. Entonces, si me escriben un mensajito, yo estaré encantada. Es marianaranda.mentora y ahí me pueden escribir. También tengo página web, pero bueno, en Instagram estoy siempre. Así que ahí me pueden encontrar, me pueden escribir si quieren saber a lo mejor cómo les puedo ayudar, ¿no? Ya estar en la etapa inicial o un poquito más avanzada. Ahí estoy para poder ayudarles y compartir mi experiencia con ellas. Gracias, Marian. Abrazo grande. Un placer. Un abrazo. Cada episodio es una invitación a accionar, pero no se trata de hacer por hacer. Debe ser una acción consciente, con un objetivo claro y un impacto definido. Si hoy te llevaste algo de valor, te invito a dejarnos una reseña o compartirlo a quienes pueda serle de utilidad. También puedes dejarnos un comentario sobre qué otros temas te gustaría que charlemos. El aprendizaje se multiplica cuando lo compartimos, potenciamos nuestras ideas, nos inspiramos de las experiencias de otros, descubrimos nuevas oportunidades y aportamos nuestro granito de arena para generar más valor en nuestro entorno. La sinergia entre mentes crea soluciones innovadoras y abre caminos hacia el éxito. Si quieres ser parte de este podcast o saber más de nuestra comunidad, encuentra toda la info en la descripción del episodio. Te espero en la próxima edición de Negocios en Red.